Vamos a grabar para que no se me olvide que estamos. Ya, entonces, a ver sobre sistema inmune. ¿Qué es lo que... ¿por qué no me aparece el nombre? Se me desaparece. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Que se me desaparece el video, no sé por qué. ¿Sí, no? ¿Sí? Ya, bueno. Ya, entonces, voy a pasar esto ultra rápido. Sistema inmune, entonces, es un conjunto de estructuras, procesos y células que nos protege contra cosas dañinas, como células patógenas o etcétera. Nosotros tenemos dos líneas principales de defensa, que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Ya? El sistema inmune no tiene órganos específicos, ¿ya? de sistema inmune, ¿ya? Pero tiene algunos órganos asociados, como la médula ósea, que es donde nacen las células, el timo, que es donde maduran los linfocitos T, y tenemos numerosos ganglios y tejido asociado a otros tejidos que son linfoides, ¿ya? Como las placas de Peyer, por ejemplo. ¿Ya? La inmunidad innata, entonces les decía que consta de los mecanismos de defensa que son inespecíficos, ¿ya? Atacan cualquier cosa, pero no reaccionan específicamente a algo. Incluye barreras, ¿ya? Como la piel y las mucosas. También incluye fluidos, ¿ya? Como la saliva o las lágrimas, ¿ya? Y también se incluye dentro de la inmunidad innata la flora microbiana, que inhibe la colonización de otras especies de patógenos. La primera respuesta del sistema inmune es siempre la inflamación. ¿Ya? La inflamación parte cuando se detectan bacterias u hongos o lo que sea. ¿Ya? Cuando hay alguna herida, se empiezan a secretar citoquinas, que son la manera en que se comunican los distintos componentes del sistema inmune. ¿Ya? Estas producen la vasodilatación, ¿ya? Y el aumento de la permeabilidad vascular, que es que se puedan salir celulitas a través de la pared de los vasos sanguíneos. También salen fluidos, por supuesto, si cabe una célula, caben fluidos. ¿Ya? Estas celulitas que salen de acá son células del sistema inmune que vienen a ayudar, ¿ya? Y al mismo tiempo siguen secretando más mediadores de inflamación, ¿ya? La inflamación básicamente lo que hace es llamar a las células al lugar. Distintos tipos de células componen el sistema inmune, particularmente la inmunidad innata. ¿Ya? Acá tenemos a los fagocitos, que son células que comen y destruyen patógenos. Tenemos los neutrófilos, que son los más abundantes, pero duran muy poquito, ¿ya? Y funcionan contra hongos y bacterias principalmente. Tenemos los monocitos, que son menos, pero duran más, y que se pueden convertir en macrófagos, en células dendríticas. Y tenemos los eosinófilos, que en realidad no comen mucho, pero que se dedican a tirar
el contenido de estas vesículas a gusanos, básicamente. Vamos a saltar las fases de la fagocitosis y vamos a irnos a otras células, que son los linfocitos natural killer. Los natural killer son linfocitos que no necesitan ser activados para reconocer y destruir células infectadas de virus o células que se están convirtiendo en tumores. ¿Ya? En vista de que no necesitan ser activadas, por eso son parte de la respuesta innata. ¿Ya? Forman los primeros que responden ante virus y tumores y pueden participar además en la amplificación de la inflamación producida por otras razones como las bacterias. ¿Ya? Sus principales armas son las perforinas y las granzimas que destruyen la membrana y el ADN. ¿Ya? Y además pueden inducir apoptosis en algunas células. Tenemos además componentes solubles del sistema inmune innato. Destaca en esto el complemento. ¿Ya? El complemento es una serie de proteínas que se van activando en cascada en respuesta a microorganismos, ¿ya? Y se activan primero una, que activa la otra, que activa la otra, que activa la otra, que activa la otra, y así sucesivamente, y terminan en la formación de canales que hacen que se le chorreen las tripas bacterianas a las bacterias. Además, el solo hecho de ponerse encima del patógeno, ¿ya? Hace que se produzca opsonización, que atrae a las células inmunes y además produce inflamación para el mismo fin. La opsonización es la cobertura del patógeno por proteínas del sistema inmune, en este caso por proteínas del complemento, ¿ya? Y que tiene la función de marcar ese patógeno para destrucción. La respuesta antiviral cuenta con básicamente una proteína que es el interferón. El interferón se produce en varias células, en general las células infectadas, y le avisa a las otras células que hay un virus y que monten la respuesta antiviral, que consta de la reducción de la transcripción y la traducción. O sea, se dejan de hacer ARNs, se dejan de hacer proteínas, se destruyen los ARN por si ya infectó el virus, ¿ya? Se induce la apoptosis si es necesario y se llama al sistema inmune. Bien. Pasando a la otra inmunidad, la inmunidad adquirida. Esta es específica contra antígenos, contra pedazos específicos del sistema, o sea, del patógeno. ¿Ya? Tiene la particularidad de que posee memoria, células que después se vuelven a activar cuando encuentran el mismo patógeno nuevamente y que reaccionan mucho más fuerte. En general, uno la divide en inmunidad celular e inmunidad humoral, ¿ya? Donde la inmunidad celular se encarga de patógenos intracelulares, ¿ya? Y la inmunidad humoral de patógenos extracelulares, y está básicamente constituida por anticuerpos. Las células principales del sistema inmune son los linfocitos. Tenemos los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, los linfocitos T, que son los que atacan directamente células, y los linfocitos T cooperadores o helper en inglés, que coordinan la respuesta inmune. ¿Ya? Y una subpoblación de estos son reguladores y reducen la respuesta cuando se acaba. Los linfocitos, particularmente los T, tienen que reconocer los antígenos, pero en contexto de otras proteínas, ¿ya? Estas proteínas son el complejo principal de histocompatibilidad.
Es un complejo grande de proteínas que guarda los péptidos adentro y se los muestra a los linfocitos. Y tenemos dos tipos, los de tipo 1, que son para antígenos propios, ¿ya? O sea, es como el carnet de identidad de la célula, muestra sus propios antígenos ahí para que el sistema inmune vea que no está infectada por virus. Y las de tipo 2, en las que lo que se exponen son exclusivamente patógenos, ¿ya? Y son para activar la respuesta inmune. Los linfocitos T cooperadores, o en inglés T helper, son los más importantes para la respuesta adquirida. ¿Ya? Producen mediadores químicos, las citoquinas que ya les había mencionado, para coordinar la respuesta. ¿Ya? Hay diversas subpoblaciones que tienen distintos efectos. Las más conocidas son la 1 y la 2, ¿ya? Que promueven respectivamente la inmunidad celular y la humoral. Los linfocitos que manejan la destrucción de otras células son los CD8, linfocitos T, que son citotóxicos. Cuentan con un arsenal para destruir células similar a los de los linfocitos natural killer, o sea, tienen granzimas, tienen perforinas y pueden inducir también la apoptosis. La activación de la inmunidad celular parte con el reconocimiento por parte de una célula presentadora de antígeno, que son los macrófagos o las células dendríticas, y que activa secuencialmente a los linfocitos T cooperadores y a linfocitos T citotóxicos, ¿ya? O citolíticos, de ahí viene el CTL. ¿Ya? Los linfocitos T citolíticos o citotóxicos se activan tanto por la acción de la célula presentadora de antígenos como por citoquinas que están produciendo los linfocitos cooperadores. ¿Ya? Se activa lo que se llama la expansión clonal, en la que aquellos que reconocen el antígeno empiezan a reproducirse en gran número. Una cierta cantidad se termina diferenciando para ir a destruir los patógenos, y un pequeño porcentaje se convierte en células de memoria, ¿ya? Y estas células de memoria van a quedar guardaditas para recordar al patógeno y así en una siguiente infección reaccionar más rápido. La inmunidad humoral está controlada básicamente por linfocitos B. ¿Ya? Los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. ¿Ya? Ahora, mientras son linfocitos B, los producen pegados a la membrana. Se diferencian en lo que se llaman células plasmáticas, y estas son las que secretan anticuerpos. ¿Ya? Ahora, para efectos prácticos, todo el mundo le dice linfocitos B, sí, ya lo ven. ¿Ya? Los linfocitos B reconocen ellos mismos por sí solos a los antígenos, pero no se pueden activar solos. Se necesita que una célula presentadora de antígenos active a un linfocito T cooperador para que este linfocito cooperador active a los linfocitos B que hayan reconocido antígenos. ¿Ya? Y se produce lo mismo, la expansión clonal. Algunos se diferencian en células plasmáticas para ir a producir anticuerpos, y otros se diferencian en células de memoria. Los anticuerpos son proteínas del tipo globulina, ¿ya? Tienen dos cadenas, una pesada y una liviana, cada una en número par, o sea, son dos pesadas y dos livianas en realidad, y entre ambas se forma la región que reconoce al antígeno. ¿Ya? Esta parte que está aquí en plomo es variable, ¿ya? Y reconoce distintos antígenos según el tipo de anticuerpo. ¿Ya? Y la parte de abajo es más o menos constante, pero tiene lo que se llama el isotipo
del anticuerpo, que es el tipo del anticuerpo, ¿ya? Porque tenemos varios tipos de anticuerpos que hacen distintas cosas, ¿ya? Por ejemplo, las inmunoglobulina E están hechos contra gusanos y activan a la parte de la inmunidad innata que se encarga de los gusanos, que son los eosinófilos principalmente, ¿ya? Las inmunoglobulinas G son las inmunoglobulinas más bacanes, ¿ya? Tienen distintos isotipos, subisotipos, ¿ya? Y pueden producir distintos tipos de reacciones en general, ¿ya? Y las inmunoglobulinas A son secretadas, por ejemplo. La gracia del sistema inmune adquirido es que genera memoria, y como la memoria está hecha de células que ya reconocen al antígeno y que ya tienen el mejor anticuerpo o el mejor receptor para él, ante una respuesta, hasta una segunda infección con el mismo antígeno, la respuesta inmune que se desarrolla es mucho más grande. ¿Ya? Los linfocitos que se producen ahí son mucho más fuertes, ¿ya? Y son mucho más rápidos en reaccionar. ¿Ya? Entonces, si bien el establecimiento de la respuesta inmune adquirida puede demorar entre 1 y 2 semanas, en la segunda parte no toma tanto de eso, digamos, toma mucho menos antes de activarse. ¿Ya? Por eso es que en general uno debería enfermarse de una enfermedad una sola vez. Debería, no todas pasa así. ¿Ya? Entonces el sistema inmune adquirido es específico, reconoce cada efector un solo tipo de antígeno, tiene memoria, ¿ya? Guarda recuerdos de lo que ha infectado antes, ¿ya? Y distingue lo propio de lo extraño para no atacar al sistema propio. Debería ser la idea, ¿ya? Y esto es la primera clase, que en realidad creo que vimos en 2 clases. Preguntas de esto. La idea es que ustedes vayan aprendiendo, pues cosas que si no se acuerdan es porque no han aprendido nada. Y eso es triste para mí y un poco triste. Y una pregunta. La otra parte de lo que estábamos viendo era esta, que es la segunda guía, la guía BE15, y que trata sobre enfermedades y patógenos específicamente. Tengo la impresión de que alcanzamos a empezar a ver esta guía. Vimos la clasificación de las enfermedades según cuánto duran, según cómo se distribuyen y según lo que la causa y lo que producen. Y dijimos que nos íbamos a centrar en las exógenas, que son las que son producidas por agentes externos, ¿ya? Y de las exógenas, los patógenos. Entonces, íbamos a ver patógenos. ¿Se acuerdan de algo de esto? Para saber a qué velocidad pasó esto. Icri, Anto, Catalina, ¿están por ahí? Sí, igual me acuerdo un poco, pero más o menos. Ya, entonces,
a saber a qué velocidad pasarlo, porque en teoría esta es lo que deberíamos haber visto la semana pasada. Yo sé que alcanzamos a verlo, pero no sé cuánto alcanzamos a ver. Ya tengo a Catalina Nahuelpan y a Antonio Emanuel. Michelle tampoco. Benjamín tampoco. Giordano tampoco. ¿Por qué no está viniendo nadie? ¿Qué onda? El profe que estaba antes era muy fome. En fin. Vamos a tratar de ver esto entonces a una velocidad que me permita terminar hoy día. Una hora. Entonces, primeros bichos que vamos a ver, los virus, son entidades microscópicas, chiquititos, ¿ya? Dependen de una célula, no pueden reproducirse por sí solos y por lo tanto no se consideran vivos. Hay virus para todos los organismos, es lo que más hay, no en peso, sino que en número. Y básicamente están compuestos de material genético y proteínas, y además podría ser que tuvieran una membrana. ¿Ya? O sea, acá hay un monito, tenemos ácidos nucleicos. El ácido nucleico puede ser ADN o puede ser ARN, ¿ya? Nunca los dos, pero cualquiera de ellos. Tenemos la cápside, que es la cubierta externa del virus y que está hecha de proteínas. ¿Ya? Y estas proteínas, como son parte de la cápsula, se llaman capsómeros. ¿Ya? A veces tenemos una envoltura que nos rodea al virus. La envoltura es una membrana. ¿Ya? Es membrana de la célula. Y sobre esa están puestas una serie de proteínas, ¿ya? Que en inglés el nombre es spike, ¿ya? Pero que la traducción no es muy específica en español. Aquí está traducida como picos, yo también la he visto como espículas, ¿ya? En general, entonces, estos virus que solo tienen proteínas por fuera se llaman desnudos, ¿ya? Y los virus que tienen envoltura se llaman cubiertos o envueltos. ¿Ya? Recordatorio de que los virus no están vivos, ¿ya? Los virus solo funcionan como parásitos, ¿ya? No tienen su propio metabolismo y por ende deben ocupar una célula para poder hacer más virus, ¿ya? Y los virus, por supuesto, llevan cosas que la célula no tiene, ¿ya? Y se ensamblan. Usted toma todos los pedacitos de un virus, los revuelve y automáticamente estos componentes se ensamblan, ¿ya? Dentro de, en ese aspecto, son una cosa maravillosa porque no hay prácticamente ninguna cuestión que usted pueda tomar, revolver y que sola se arme, ¿ya? Los virus sí. El ciclo de replicación viral es diferente según cada virus, pero consta de ciertas partes relativamente iguales. ¿Ya? La primera parte siempre es la fijación a la célula, también se puede llamar acoplamiento o anclaje. ¿Ya? El asunto es que el virus reconoce a su célula, se une a alguna parte de esa célula, normalmente una proteína, ¿ya? Y después el virus penetra, ¿ya? Entra a la célula. Hay varias formas que puede entrar. ¿Ya? Aquí está puesta la entrada por endocitosis, ¿ya? Pero el virus también puede entrar fusionando su membrana. ¿Ya? Pero el asunto es que entra. Aquí ya no es necesaria la parte de afuera, entonces se separa la cápside, se libera el material genético del virus, empiezan ahora la tercera etapa, se expresan los genes, se hacen copias del genoma, se traduce el virus, ¿ya? Y por lo tanto tengo proteínas del virus, y ahora las proteínas con el material genético del virus se ensamblan. Y después de ensamblarse, se liberan para ir a infectar otra célula.
¿Ya? Aquí está mostrado la salida por lisis, que es por destrucción de la célula. No necesariamente es así. Hay virus que no destruyen la célula al salir y hay otros que sí, dependen del virus. Como les mencioné hace un rato, las bacterias también tienen virus. ¿Ya? Y en el caso particular de las bacterias, el virus no entra entero porque es muy grande y rellenaría muy rápido. Entonces solo entra el material genético del virus. Este material genético puede entonces empezarse a reproducir y a generar nuevas proteínas y tiene el ciclo común y corriente. Y en este caso se lisa la célula, o sea, la célula se rompe. Pero hay algunos virus que en bacterias integran su material genético al cromosoma y se quedan ahí. ¿Ya? Y eso se llama el ciclo lisogénico. Ahora, esto es exclusivo para las bacterias, así que, bueno, ¿ya? Pero a veces salen preguntas de eso. Muy pocas veces, pero es necesario que usted sepa, por si acaso. En personas ahora tenemos la subclasificación de enfermedades virales. Ya está clasificada la enfermedad como exógena porque la causó un virus, ¿ya? Y ahora la vamos a clasificar por su duración. Y tenemos entonces las enfermedades que son agudas, que usted está bien, se enferma y después se le pasa, ¿ya? O se muere, detalles. ¿Ya? Y tenemos las enfermedades persistentes, en las que usted está bien, se enferma y sigue enfermo. ¿Ya? Vamos a dividirlas, así que las vamos a explicar acá. En una infección viral aguda, usted tiene que la enfermedad es autolimitada, o sea, el mismo hecho de enfermarse hace que uno la pueda eliminar. ¿Ya? O sea, usted se infecta, el virus se multiplica y después es eliminado, o sea, usted gana. Ta, ta, ta. Así que o usted se recupera o caput. Game over. ¿Ya? Entonces, en general, usted parte súper feliz, de repente se infecta, empieza a aumentar el número de virus, de repente se enferma, después se sana y el número de virus baja. Y usted está muy feliz después sin virus. ¿Ya? Para la mayoría de las enfermedades que son agudas, no hay nunca más un segundo episodio, pero para algunas a veces sí. ¿Ok? De las infecciones persistentes tenemos de dos tipos, las latentes y las crónicas. Una enfermedad que sea latente, usted se va a enfermar. O sea, primero no tengo virus, aumenta el número de virus, usted se enferma, después se sana y no tiene virus. Y de repente, por alguna razón, el virus se activa de nuevo y usted se vuelve a enfermar. ¿Ya? Y después se vuelve a sanar. ¿Ya? O sea, tiene esporádicamente en la enfermedad otra vez. ¿Ya? En este caso, si bien usted no tiene el virus o sea, durante el espacio de tiempo en el que está sano, efectivamente sí tiene al virus. ¿Ya? Usted no lo ve, el virus no está activo, está latente. ¿Ya? El ejemplo típico de esto son los virus herpes. Tanto el herpes simplex, que puede ser de tipo 1 o tipo 2, que están relacionados con la estomatitis herpética, que es el herpes labial, ¿ya? O el tipo 2, que es el herpes genital, ¿ya? Que por cierto también puede salir en los labios. Usted sabe por qué. ¿Ya? O la varicela, que también es un virus herpes y que es lo que se llama la peste cristal. Ahora bien, ustedes no tuvieron peste cristal probablemente porque para su edad ya inventaron la vacuna contra la varicela. ¿Ya? Así que en general ya a la gente en Chile no les da peste cristal. ¿Ya? Así que en algunos años yo voy a tener que cambiar esto porque nadie sabe lo que es peste cristal.
El otro tipo de infección puede ser la crónica, ¿ya? Y en una infección crónica, usted se infecta, empieza a producir el virus, se enferma, después se sana, pero su número de virus sigue alto. O sea, usted se convierte en una máquina productora de virus. ¿Ya? Usted está bien, o sea, no tiene síntomas, pero efectivamente tiene virus y está produciendo constantemente ese virus, ¿ya? A pesar de usted sentirse sano. ¿Ya? ¿Qué hace esto? Algunas hepatitis, como la hepatitis B y la hepatitis C, ¿ya? Y el VIH. ¿Ya? Solo que el VIH después de un tiempo sí empieza a presentar síntomas. ¿Ya? Claro que los síntomas no son por el VIH, sino que porque el VIH infecta linfocitos T cooperadores y usted empieza a perder la capacidad de defenderse de otras enfermedades. Y como esto es importante, vamos a hablar del VIH. Los retrovirus, como el VIH, son una familia de virus. ¿Ya? Son una familia de virus que se llaman los retrovirus. Su genoma es de ARN y son cubiertos, es decir, tienen membrana. ¿Ya? Y se llaman retrovirus porque hacen retrotranscripción o transcripción inversa. ¿Qué es la transcripción inversa? La conversión del ARN en ADN. Normalmente usted convierte su ADN en ARN, bueno, no lo convierte, usted utiliza el molde de ADN para producir ARN, ¿ya? Y a partir del ARN va a hacer proteínas. Estos virus convierten su ARN en ADN. Y este ADN se inserta en el genoma de la célula infectada. Y ahí está el problema, porque a menos que yo mate esa célula, el virus no se va a ir. Por eso genera infecciones persistentes. El VIH causa la enfermedad del SIDA, sigla de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Tiene 2 copias de su genoma cada virus y algunas ¿cómo se llama? Algunas proteínas que va a ocupar para la retrotranscripción, por ejemplo, para integrarse. Y el VIH tiene la particularidad de que es un virus muy malo. Comete errores cada vez que se retrotranscribe, pero eso al mismo tiempo es bueno, porque se generan distintas versiones del virus. ¿Ya? El virus muta constantemente y eso es súper útil para evadir al sistema inmune. ¿Ya? Entonces, si bien el virus es muy malo, porque se equivoca cada rato, eso es útil porque evade el sistema inmune. Ahora, la mayoría de las mutaciones son terribles para el virus y dejan de funcionar, pero da lo mismo, en el periodo de replicación se produce una cantidad, pero más que barbárica de virus, se produce 1 billón de virus al día. Con que funcione un 10% de eso, ya tiene 1.000 millones, o sea, sí, 1.000 millones de virus, así que chao, es irrelevante. Entonces, ¿cómo procede la patología? En general, se tiene en la línea roja representa la cantidad de virus. Primero hay una explosión de virus, que es cuando se tiene la enfermedad aguda por VIH. En todo caso, esta enfermedad normalmente baja de manera rápida, ¿ya? Y de ahí el virus se produce más o menos persistentemente por varios años y empieza a producir síntomas cuando los linfocitos T helper, los T cooperadores, empiezan a disminuir. ¿Ya? Cuando empiezan a bajar y bajar y bajar y bajar, de repente usted empieza a sentir los síntomas, que son básicamente que se está enfermando de cualquier cosa. ¿Ya? Y en general el virus
per se no produce la muerte, sino que lo hace susceptible de enfermedades que son las que lo matan. Ahora, dudo mucho que alguien afectado por SIDA realmente diga, ay, ya, qué bueno que el virus no me está matando, me están matando las otras enfermedades. Es irrelevante, está muriendo igual. Actualmente se trata el VIH con un tratamiento antirretroviral, o sea, antirretrovirus. ¿Ya? Y tenemos varios puntos donde podemos atacar la replicación viral. El virus primero debe tomar contacto con la célula, debe anclarse, debe fijarse a la célula. Y tenemos entonces medicamentos que inhiben la entrada de ese virus, ¿ya? Que actualmente no se usan dentro de la terapia, pero se están probando para dárselos a las parejas de personas infectadas con el virus, de manera que ellas no agarren el virus. ¿Ya? Esa sería la idea. Después de que el virus penetra en la célula y se desarma, lo primero que hace es convertir su ARN en ADN. Y aquí hay otra serie de medicamentos que inhiben la enzima, ¿ya? Que está encargada de ese trabajo, que es la transcriptasa reversa. ¿Ya? Y de hecho, en esto consiste en parte los medicamentos más efectivos, en un par de inhibidores de la transcriptasa reversa. ¿Ya? El siguiente paso en el virus es entrar al núcleo e integrarse en el cromosoma. ¿Ya? Y lo hace gracias a que posee una proteína que se llama integrasa, ¿ya? Contra la cual también hay inhibidores, si bien no se usan mucho en la terapia. Una vez que el virus ya está inserto en el genoma, produce su ARN mensajero, produce entonces proteínas, ¿ya? Y las proteínas de este y de varios otros virus tienen la particularidad de que se producen como una cadena continua. ¿Ya? Una proteína gigante que después debe ser cortada, ¿ya? Por una enzima que se llama la proteasa. ¿Ya? Y tenemos también inhibidores contra la proteasa. ¿Ya? La triterapia usual consta de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa y un inhibidor de la proteasa. O sea, se inhibe el primer paso y se inhibe el último paso del virus dentro de la célula. Hay variaciones de la terapia, por cierto, ¿ya? Pero lo más usual es esa combinación. Un inhibidor de la proteasa y 2 de la transcriptasa inversa. ¿Ya? El virus se puede transmitir por contacto sexual, ¿ya? Y por contacto con sangre de gente infectada. ¿Ya? En realidad, el contacto por sangre es muy poco efectivo y por lo general necesita contacto con una cantidad razonablemente alta de sangre. Digamos, no es como toque con el dedo a la sangre y me infecté, ¿ya? Como el ébola, que sí es así, ¿ya? Porque el virus es muy fallado. Entonces, la mayoría de los virus de la sangre están muertos, pero es posible. ¿Ya? Se puede traspasar durante el embarazo, ¿ya? Se traspasa a la guagua o se puede traspasar por la leche, ¿ya? Y se puede, por supuesto, traspasar por cualquiera de los tipos de sexo que usted imagine. ¿Ya? Aquí está, yo censuré la imagen porque va a empezar en los niños, y porque en su guía sale censurada. Si usted la mira en la guía, está censurada. Claro que después, claro que en realidad no después. Cuando lo vi en la guía, lo encontré idiota, me reí y lo censuré a propósito para poderlo descensurar ahora. ¿Ya? Y con estos dibujos tan eróticos, nos distraemos de la clase, total. ¡Oh, qué dibujo más erótico! ¿Ya? Entonces, básicamente, SIDA se puede transmitir por cualquier tipo de sexo, básicamente porque es la manera en que se transmite. El VIH tiene tropismo, es decir, se dirige a las mucosas para iniciar la entrada, ¿ya? Y es muy efectiva su entrada por mucosas.
Donde tenemos mucosas, tenemos la mucosa vaginal, tenemos la mucosa anal y tenemos la mucosa bucal, ¿ya? Que es la menos efectiva, por cierto, pero igual puede ser, ¿ya? Y el virus sale en las secreciones de los fluidos sexuales, tanto masculinos como femeninos, ¿ya? Así que es la manera en que el virus se contagia. No se contagia por cosas como dar la mano, dar besos, comprarte un plato, compartir baños, escupir, tomar, toser o respirar el mismo aire, porque el virus no es COVID. Y creo que hasta aquí por lo menos deberíamos haber visto. Tengo la impresión de que partimos con esto y que llegamos aquí. Estoy casi seguro, pero no importa. Bueno, vamos a seguir igual porque nos queda media hora, así estamos bien. Ya, siguiente patógeno que vamos a ver, las bacterias. Las bacterias son procariontes, lo que significa que no tienen un núcleo definido, ¿ya? Y que no tienen organelos membranosos. Su núcleo está suelto más o menos en el citoplasma en forma de un nucleoide. Normalmente es un ADN circular que está muy enrolladito, ¿ya? Pero también pueden tener otros ADNs más chiquititos que son los plásmidos, que funcionan como mini cromosomas, ¿ya? Normalmente las bacterias son chiquititas, menores a 10 micrómetros, ¿ya? Tienen ribosomas más chicos que los eucariontes, que son de 80S, ¿ya? Y su metabolismo suele ser anaeróbico, pero si les ponen oxígeno, viven felices de la vida igual, porque son anaeróbicas facultativas, la mayoría, no todas. Hay algunas que son aeróbicas y otras que son anaeróbicas totalmente. ¿Ya? E ignoré la parte de abajo porque se me pasó de otra diapo. Las bacterias tienen distintas formas. Las que están más de moda son las formas de pelota y las formas de palito, ¿ya? Cocos y bacilos. ¿Ya? Pero hay otra serie de formas también que pueden tener las bacterias. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, duplican el cromosoma, ¿ya? Y después el cromosoma se agarra a una estructura en la membrana que se llama el mesosoma, ¿ya? La bacteria se alarga, o sea, crece, y después genera un tabique en el medio chan chan. Y eso es todo. Por lo tanto, no tiene muchas opciones de variar, ¿ya? Porque las dos bacterias que salen son idénticas a la anterior. Así que la única forma que tiene de variar y de evolucionar, por lo tanto, es con mutaciones, ¿ya? Y en realidad, a diferencia del VIH, las bacterias tienen un sistema de replicación muy bueno comparable al de los eucariontes, ¿ya? Y por lo tanto no mutan tanto, ¿ya? Y si bien tienen mutaciones, porque si no, no habrían evolucionado nunca los eucariontes a partir de las bacterias necesitan un sistema de adaptación más rápido, ¿ya? Y por eso existe la transferencia genética horizontal. ¿Ya? Que vamos a ver a continuación. ¿Ya? La transferencia genética horizontal es la transferencia de genes entre dos bacterias que no son una hija de la otra, por así decirlo, ¿ya? Esta le pasa genes a la otra, ¿ya? No por división, sino por otros métodos. Hay tres. El primer método es la transformación, descrita por Griffith en 1928, ¿ya? Cuando describió que habían unos neumococos que no tenían cápsula, pero que si usted cocinaba neumococos con cápsula y se los tiraba encima, los otros iban a desarrollar la cápsula mágicamente. O sea, se iban a transformar en neumococos con cápsula. Por eso se llama transformación. Después se descubrió que la transformación se producía porque las bacterias agarran material genético del ambiente.
¿ya? No todas las bacterias son naturalmente competentes, que es la capacidad de agarrar ADN del ambiente. Hay algunas que son competentes permanentemente y otras que lo adquieren durante una cierta parte de su ciclo de vida. ¿Ya? Como sea, si logran meter este ADN del ambiente, este ADN todavía se tiene que incluir en su cromosoma y tiene que traer algo útil, ¿ya? Lo cual es improbable, pero no imposible. ¿Ya? Otra forma de adquirir un nuevo pedazo de ADN de manera relativamente rápida ocurre por error. ¿Ya? Como les decía hace un rato, los fagos infectan bacterias. ¿Ya? Y el último paso de la infección consiste en fragmentar el ADN de la bacteria para que la bacteria se muera y se rompa. ¿Ya? Y así entonces el fago se arma, agarra su material genético y parte a infectar otras bacterias. Sin embargo, a veces los fagos se equivocan y en vez de infectar a la bacteria, o sea, en vez de agarrar su propio material genético, agarran el material genético de la bacteria a la que estaban infectando. Entonces después, como la cápsula funciona sola, va hacia su siguiente víctima, entre comillas, y le mete material genético que es suyo. Así que esta otra bacteria no solo no se muere porque no lo atacó el genoma del fago, sino que además adquiere un delicioso pedacito de ADN nuevo. ¿Ya? Esto no necesariamente ocurre a cada rato, pero ocurre lo suficiente como para que sea un mecanismo mediante el cual las bacterias pueden adquirir nuevos genes, ¿ya? Y de así adaptarse rápidamente. Finalmente, tenemos la conjugación, que es una manera activa en que las bacterias regalan genes. ¿Ya? Se produce a través de una estructura que se llama el pilus sexual. ¿Ya? Que es... espera un segundo. Okay. Ya, que se produce a través de un pilus sexual, que es un tubito, ¿ya? De proteínas que se extiende desde una bacteria, ¿ya? A otra bacteria y que le sirve para pasar material genético a esa otra bacteria. ¿Ya? El paso del material genético es activo, o sea, la bacteria efectivamente está intentando pasar material genético. Se puede intercambiar plásmidos, que son chiquititos, por tanto se intercambian enteros, o puede intercambiarse pedacitos de cromosoma, que es muy grande, así que no se pasa entero, pero igual puede que lleve alguna parte importante. ¿Ya? Ahora, los plásmidos, que son como mini cromosomas bacterianos, tienen la gracia de que muchas veces llevan genes de resistencia, ¿ya? A antibióticos, por ejemplo, ¿ya? Y son fáciles de conjugar. Y así entonces es que las bacterias han ido adquiriendo, ¿ya? Varios genes de resistencia a los antibióticos. ¿Ya? Y con esto pasamos a antibióticos, ¿ya? Que es cómo matar bacterias. ¿Cómo matamos bacterias? Con antibióticos. Los antibióticos son sustancias que inhiben el crecimiento de la bacteria. Pueden matar la bacteria, o sea, ser bactericidas, ¿ya? O pueden ser bacteriostáticos, ¿ya? Que impiden que la bacteria se reproduzca simplemente. ¿Ya? En ambos casos, el sistema inmune se puede encargar de las bacterias, tanto si están muertas, como si están su crecimiento detenido. Así que cualquiera de los dos sirve. ¿Ya? Por lo general, los antibióticos nosotros los encontramos primero en microorganismos, ¿ya? Normalmente hongos, ¿ya? Pero también existen antibióticos que son sintetizados de forma artificial. Los antibióticos pueden actuar de distintas maneras dependiendo del tipo de antibiótico.
Tenemos algunos que afectan la síntesis de la pared celular, como la penicilina. Tenemos otros que hacen hoyos en las membranas. Tenemos otros que afectan la replicación del material genético o la transcripción, ¿ya? O sea, que afectan los ácidos nucleicos. Tenemos otros que afectan la traducción de las proteínas en distintas partes, ¿ya? Y estos hay varios porque el ribosoma es suficientemente grande como para que hayan varios sitios que uno pueda afectar con distintos antibióticos. Y hay algunos antibióticos en particular que se encargan de acoplarse a alguna enzima y echar a perder un mecanismo genético, un mecanismo metabólico importante para la bacteria. Ahora, a todas estas formas se puede adquirir resistencia. Basta con que la bacteria mute el blanco del antibiótico. Bueno, no se puede hacer con la membrana, pero sí se puede hacer con la síntesis de la pared, que es una sola proteína, el blanco, o con el ribosoma. ¿Ya? El problema es que estas mutaciones en el cromosoma de la bacteria no son fáciles de traspasar a otra bacteria, ¿ya? Menos si no es el mismo tipo de bacteria. Pero hay genes de resistencia que son generales. Por ejemplo, hay enzimas que degradan antibióticos específicamente, y es un solo gen, por lo tanto puede pasarse en un plasmidio. Lo mismo una bomba que expulse al antibiótico, y así la cantidad de antibiótico dentro de la bacteria es mínima y por lo tanto no le va a alcanzar a hacer daño. ¿Ya? O proteínas que se unan al antibiótico y que hagan que éste ya no funcione sin necesidad de comérselo. ¿Ya? Entonces, todas estas son maneras simples de adquirir resistencia, ¿ya? Y de traspasar esa resistencia a través de un plasmidio. Por ende, dado que hay bacterias con diversas resistencias, cuando usted está dando un antibiótico, tiene que saber que ese antibiótico va a servir. Así que muchas veces, antes de dar un antibiótico, se hace un estudio que se llama el antibiograma, ¿ya? Que es para determinar qué antibiótico es más efectivo contra esta bacteria, ¿ya? Entonces usted toma una placa que es de medio sólido, ¿ya? Siembra bacterias por toda la placa, ¿ya? A baja cantidad, de manera que no se vean, ¿ya? Y les pone estos discos que tienen antibiótico. El antibiótico empieza a difundir, ¿ya? Y si la bacteria es sensible al antibiótico, no va a poder crecer en las cercanías del disco. Si la bacteria, en cambio, es resistente, ¿ya? Va a crecer sin problemas en la cercanía del disco. Y así usted puede saber qué antibiótico va a ser más efectivo simplemente midiendo el tamaño del denominado halo de inhibición. ¿Ok? Vacuna. Ya. Última parte, entonces, que corresponde al sistema inmune, que esto sí que lo habíamos pasado antes. Ya, es la adquisición de inmunidad de manera artificial o de manera pasiva. ¿Ya? La inmunidad, que les recuerdo, es la protección, ¿ya? Contra antígenos o contra patógenos. Puede ser activa si se genera en el organismo o pasiva si no se genera en el organismo y es traspasada de una persona a otra persona, ¿ya? En ambos casos puede ser natural o artificial, ¿ya? Por ejemplo, la inmunidad activa se logra por exposición a los antígenos, o sea, exposición a los patógenos. Ahora, esta exposición puede ser simplemente porque uno se enfermó, o sea, de manera natural, o puede ser porque yo puse una vacuna, ¿ya? Y la vacuna es un método artificial para generar inmunidad activa, ¿ya? Si bien actúa más lento, produce protección a largo plazo porque genera células de memoria.
¿Ya? La inmunidad pasiva, en cambio, se basa en la adquisición de anticuerpos ya hechos. ¿Ya? Es rápida porque los anticuerpos vienen listos para actuar, pero los anticuerpos, como solo nos traspasa el anticuerpo y no la célula que está produciendo ese anticuerpo, los anticuerpos terminan acabándose. ¿Ya? Entonces duran por un tiempo, así que es protección corta. ¿Cómo se adquiere naturalmente inmunidad pasiva? A través de la placenta durante el embarazo. La mamá pasa anticuerpos de tipo IgA o IgG hacia la guagua, y durante la lactancia la mamá pasa anticuerpos de tipo IgA. Así que en general las guaguas cuyo sistema inmune no está bien desarrollado tienen inmunidad pasiva frente a las mismas cosas que la mamá. ¿Ya? Esa es la manera natural. Una manera artificial es, por ejemplo, la utilización de sueros hiperinmunes, en el que usted toma un suero de una persona que tuvo una enfermedad, se concentra los anticuerpos y se inyecta a una persona que está sufriendo de la misma enfermedad. ¿Ya? Es lo que se hizo con el COVID, por ejemplo, ¿ya? Y es algo parecido lo que se hace con las antitoxinas, ¿ya? Con los antídotos de venenos. ¿Ya? En general no es de persona, y el suero normalmente es de caballo, ¿ya? Que son más grandes y producen más anticuerpos, por ende son más grandes. ¿Ya? Pero es básicamente la misma idea. ¿Ya? Los anticuerpos actúan rápidamente neutralizando el veneno. Entonces, el método más usual para adquirir inmunidad de manera artificial son las vacunas, ¿ya? Que son, según la OMS, una preparación que genera inmunidad, ¿ya? Contra una enfermedad mediante la estimulación de la producción de anticuerpos, ¿ya? La verdad es que no necesariamente se inducen solo anticuerpos, usted puede inducir inmunidad celular, ¿ya? Lo que pasa es que la inmunidad celular es difícil de medir. Es más fácil medir anticuerpos, por eso la definición es con anticuerpos. Hay varias maneras de lograr esto, ¿ya? Basta con meter los antígenos, ¿ya? Pero las preparaciones son variadas, pueden ser suspensiones de microorganismos, pedazos de microorganismos atenuados, ¿ya? O etcétera. La manera más usual en que se administra esto es por inyección, ¿ya? Pero hay otras formas, puede ser por vaporizador nasal, ¿ya? O se puede dar de manera oral, como en este caso, que es la vacuna de la polio, que se aplica en gotitas en la lengua. ¿Ya? Un ejemplo que tenemos acá, entonces, de cómo funciona una vacuna en COVID. Es que tenemos el microbio atenuado, muerto, o moléculas de microbio que se agregan junto con una molécula denominada adyuvante que llama la atención del sistema inmune. Entonces se activa el sistema inmune, y la gracia es que se activa la respuesta completa. ¿Ya? Y como se activa la respuesta completa del sistema inmune, la respuesta es como si hubieras enfermado. ¿Ya? Las células entonces que fueron activadas se convierten en células de memoria, ¿ya? Y si usted se enfrenta nuevamente, bueno, no nuevamente, también hace por primera vez al patógeno, las células de memoria reaccionarán rápidamente y la destruirán. ¿Ya? La vacuna se basa en que la respuesta inmune secundaria, ¿ya? Con las células de memoria siempre es más fuerte que la primaria. ¿Ya? Entonces, dado que se responde rápidamente, ¿ya? Y de manera mucho más fuerte, es casi seguro que usted evite la enfermedad. ¿Ya? Sin embargo, es posible que no la evite del todo y que se enferme igual. Pero en este caso, la enfermedad va a ser menos terrible que si se hubiera enfrentado a ella sin la vacuna. ¿Ya? Prueba de ello es que desde que las vacunas empezaron a hacer efecto para el COVID aquí en Chile, hemos bajado de tener una brutalidad de población
afectada cada día a tener unos poquitos. ¿Ya? Así que efectivamente la vacuna sirve. Ahora, no todo el mundo tiene su sistema inmune perfectamente bien. Hay gentes que presentan inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias son defectos en la respuesta inmune, ¿ya? Y hacen que la persona afectada no pueda montar una respuesta de manera adecuada o simplemente no tenga respuesta inmune. ¿Sí? Por ende, las personas que tienen inmunodeficiencia se enferman mucho más que quienes no las tengan. El extremo es no tener en absoluto sistema inmune, ¿ya? Y ser lo que se llama un niñito burbuja, que debe vivir aislado del ambiente porque todo lo puede enfermar, no tiene cómo defenderse. ¿Ya? Este caso se trata de una enfermedad congénita, también llamada primaria, es decir, que la persona nace sin los genes que están relacionados con el sistema inmune, no sin todos los genes, pues puede que le falte uno. ¿Ya? Entonces, el punto es que hay mutaciones que se pueden producir y hacer que la persona nazca con inmunodeficiencia. Pero las inmunodeficiencias se pueden adquirir también, ¿ya? Y estas se llaman secundarias. ¿Ya? Se pueden adquirir por enfermedades como la que ya describimos del SIDA, ¿ya? Por malnutrición o por alguna enfermedad que afecte la hematopoiesis, la generación de células sanguíneas. ¿Ya? Puede adquirirse también por lesiones, por ejemplo, las quemaduras que afectan a la piel están destruyendo parte del sistema inmune innato, porque la piel es parte del sistema inmune innato, generando por ende una inmunodeficiencia en ese sector. Y además tenemos enfermedades que su tratamiento produce inmunodeficiencia, como los trasplantes. ¿Ya? Las células inmunes, por lo general, son seleccionadas, ¿ya? Y todas aquellas células que o bien no detectan ninguna cosa o que detectan cualquier cosa, ¿ya? Como destructiva, son eliminadas. ¿Ya? Todas las células, entonces, que reconocen, ¿ya? Células propias, como las células, los eritrocitos, las de la piel, las del páncreas, lo que sea, hacen apoptosis, o sea, son destruidas. Si esto falla, se genera una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmune reconoce sus células propias como ajenas y las ataca. ¿Ya? Se necesita una predisposición genética, por lo tanto hay familias que tienen más enfermedades autoinmunes, ¿ya? Pero también hay factores ambientales. ¿Ya? Hay algunas enfermedades autoinmunes que son sistémicas, como el lupus, ¿ya? O que son específicas y afectan un órgano en particular, o sea, se genera solo respuesta contra ese órgano, como la diabetes tipo 1, en la que el sistema destruye las células beta del páncreas y ninguna otra, por suerte. El problema es que ante la reacción autoinmune, usted mata a células y cuando mata a células, estas células liberan su contenido y ahí se liberan un montón de nuevos antígenos que pueden exacerbar la enfermedad. En general, hay varias enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Aquí hay algunas, no todas son autoinmunes. Por ejemplo, está la alergia, que es una sobrereacción, igual que el asma, es una sobrereacción. ¿Ya? Pero varias de estas son enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide, la diabetes, la esclerosis múltiple, la psoriasis, el lupus,
la enfermedad de IDH, que es hipohipertiroidismo, la autoinmune, etc. ¿Ya? Aquí puede ver si quieren. Pero el típico caso de enfermedad autoinmune por exceso de sensibilidad es la alergia. La alergia consta de el reconocimiento de lo que se llama un alergeno, que es un antígeno que no causa daño normalmente, pero que por alguna razón de todas maneras es reconocido, ¿ya? Y por ende se activa respuesta contra ese alergeno. En el caso particular de la alergia se genera inmunoglobulina E. ¿Ya? La inmunoglobulina E se une entonces a los alergenos, ¿ya? Y activa, ¿ya? Porque hay receptores para inmunoglobulinas E, activa células que normalmente deberían responder ante gusanos, ¿ya? O sea, ante parásitos, ¿ya? Como activa estas células, lo que hacen estos es producir inflamación. Y eso consiste básicamente en alergia, en una inflamación descontrolada. ¿Ya? Puede que sea simple, o sea, que tenga localizadamente la inflamación, no sé, si tiene alergia cutánea, que se le inflame un pedazo de piel, si tiene alergia respiratoria, que se le inflame la nariz, por ejemplo, pero puede ser generalizada en el caso de una reacción anafiláctica fuerte y todo su sistema se empieza a inflamar. ¿Ya? Y esto es extremadamente peligroso, bueno, porque está inflamado entero, y porque además se puede inflamar la garganta, y si se inflama la garganta, se genera cierre de la tráquea, y usted no puede respirar, y por lo tanto se ahoga. ¿Ya? Y eso es lo que se llama el shock anafiláctico. ¿Ya? Y un caso particular que debemos considerar del sistema inmune son los trasplantes, ¿ya? Que incluyen tanto órganos como tejidos, como las transfusiones de sangre. ¿Ya? Usted está metiendo en un trasplante o una transfusión una parte de otra persona, ¿ya? Así que efectivamente el sistema inmune reconoce eso como algo extraño porque lo es algo extraño. ¿Ya? Entonces, para evitar que el tejido donado sea destruido por el sistema inmune, con la consiguiente muerte de la persona, ¿ya? Tienen que hacer estudios de similitud genética. ¿Ya? Tienen que revisarse si las personas se parecen lo suficiente como para no generar una respuesta demasiado terrible. ¿Ya? Además, se administran inmunodepresores para que la persona con el trasplante no tenga un sistema inmune tan activo y por lo tanto no ataque tan fácilmente a los tejidos donados. ¿Ya? En el caso particular de las transfusiones, hay dos cosas que se estudian, que son los antígenos sanguíneos, ¿ya? Y que son los tipos de sangre. Tenemos el tipo ABO y el tipo RH, que puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Estos se basan en la presencia de antígenos. En el sistema ABO hay dos antígenos, el A y el B. ¿Ya? Entonces, si usted tiene antígeno tipo A, sus glóbulos rojos tienen antígeno tipo A, ¿ya? Y eso significa que usted reconoce el antígeno tipo A como algo propio y no lo ataca. Pero el tipo B es algo extraño y sí genera respuesta. ¿Ya? Lo mismo para el tipo B. Si usted tiene tipo B, no reconoce el tipo B, pero sí el tipo A. ¿Ya? Ahora, resulta que desde el punto de vista genético, el A y el B son codominantes. Si usted tiene ambos alelos, expresa ambos. Así que existe el tipo AB, que tiene tanto el antígeno A como el antígeno B. Como esta persona reconoce ambos como propios, no desarrolla anticuerpos contra ninguno de esos dos antígenos. Así que es lo que se llama el receptor universal, ¿ya? Que puede recibir cualquier tipo de sangre, siempre y cuando el RH coincida.
¿Ya? Y finalmente tenemos al tipo O, que en realidad no es un antígeno, sino la ausencia de ellos. ¿Ya? Las gentes de tipo O no tienen antígeno ni A ni B. Por ende, sus glóbulos rojos no desatan una respuesta inmune y son donadores universales. Pero, como no tienen ni antígeno ni A ni B, pueden desarrollar una respuesta contra ambos. Así que se tienen que estudiar en los dos casos. ¿Ya? Y como finalización, les tengo acá dos recursos online en cómic, que son de los cómics que yo puse en el medio de las presentaciones. Los dos son cómics. Uno es el cómic simplemente que está siguiendo a un linfocito, ¿ya? Y el otro es un curso ordenado en versión cómic. ¿Ya? Los dos son bien interesantes y entretenidos. Y están en español, que es la mejor parte. ¿Preguntamientos hasta acá? Catalina, ¿alguna pregunta? Y parece que no. Entonces, voy a dejar esto hasta acá. Y dado que hice un resumen de todo, voy a subir este video y se los voy a mandar al grupo para que todos lo puedan ver.